Hola, ¿qué tal, querida comunidad? Bienvenidos una vez más a Zuno Historias de Terror. Antes de empezar con los relatos, me encantaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora. Dejen sus comentarios, que todos los voy a leer. Sin más, que disfruten las siguientes historias. Comenzamos. Trabajo como camillero desde hace más de 10 años en un hospital público. Y si algo aprendes rápido, es que la mente se acostumbra a ver de todo, desde personas que mueren, desde accidentes horribles, familias llorando por la pérdida de algún familiar, pero también hay personas que salen alegre con la llegada de un nuevo ser. Al principio te pega y luego se vuelve una rutina, como si nada pasara. Por eso siempre digo que lo que voy a contar no tiene que ver con fantasmas ni con imaginaciones. Tiene que ver con algo que pasó de verdad durante un turno nocturno y que hasta hoy nadie ha podido explicarme. Yo siempre preferí la noche, y es que hay menos gente, menos gritos y menos doctores gritándote órdenes contradictorias. Pero en la madrugada el hospital cambia. No se apaga, pero se vuelve más lento, como si respirara distinto. Incluso los sonidos se escuchan más claros y mucho más distintos. Esa noche entré a las 11, como siempre, y todo iba normal. Ya saben, el cambio de turno, y entre el cambio de turno y los compañeros existen las bromas rutinarias y el típico cuídate que hoy anda pesada la noche. Nadie lo dijo en serio hasta que empezó a pasar lo raro. Y es que cerca de la 1 de la mañana me tocó mover una camilla desde urgencias hasta un pasillo del segundo piso. Un traslado sencillo, algo rutinario, pero al regresar noté algo que me sacó de onda, y es que una camilla estaba estacionada frente al elevador del servicio. No debería de estar ahí, y yo mismo había revisado esa zona minutos antes, y estaba vacía, por lo que se me hizo muy extraño que estuviera ahí, y pensé que algún enfermero lo había dejado ahí por flojera. No sería la primera vez que pasa, así que la empujé a su lugar y seguí con lo mío. Seguí con mi mismo jale. Media hora después, al pasar por el mismo pasillo, la camilla estaba otra vez enfrente al elevador, en la misma posición y bien acomodada, como si alguien lo hubiera puesto con cuidado, como si me hubieran dado la contra y lo hubieran hecho ya adrede. Ahí ya me detuve y pregunté por radio si alguien estaba moviendo el equipo en el segundo piso, pero nadie respondió, y es que todos estaban ocupados en otras áreas. Fue una madrugada muy movida, por lo que pensé que alguien había pasado rápido y no avisó, así que no le di importancia y seguí con lo mío. El problema fue que no se quedó solo en eso, y es que entre las 2 y las 3 de la mañana empezaron a pasar sucesos algo muy extraños, como por ejemplo las luces que se encendían solas en cuartos vacíos, puertas de acceso abiertas y entre otras cosas que no deberían de pasar normalmente. Pero lo más extraño y perturbador es que yo cerraba y cuando avanzaba unos metros y volteaba a ver de nuevo la puerta, esa parecía abierta nuevamente. A esa hora el cuerpo ya está cansado y el cerebro te juega trucos, eso pensé, hasta que pasó algo que me hizo cambiar de parecer, y es que escuché pasos detrás de mí, y no se escuchaban como pasos rápidos ni pesados, eran pasos tranquilos, como de alguien que conoce el lugar. Me hice a un lado para dejar pasar, pero nadie pasó. El pasillo estaba completamente solo. En ese momento me quedé pasmado, sin decir una sola palabra y sin entender lo que estaba pasando. Regresé a la estación de enfermería y me quedé ahí un rato, rezando un Padre Nuestro, y fingí ordenar papeles, pero en realidad no quería seguir rondando solo. Y a las 3:15 de la madrugada, una enfermera me pidió apoyo para mover un equipo a un área que llevaba horas cerrada. Nada raro, según yo. Cuando llegamos,
Notamos que las luces ya estaban prendidas. ¿Quién entró aquí?, preguntó ella. Nadie supo responder, y es que no había registros, no había personal asignado a esa zona esa noche. Aún así, todo estaba encendido, como si el lugar estuviera en uso. Y lo más incómodo no fue eso, fue el ambiente. No sabría explicarlo bien. Se sentía como si el hospital estuviera demasiado despierto para la hora que era, como si alguien hubiera estado caminando, revisando y usando los espacios. Así que seguimos trabajando en silencio. Nadie quería decir nada, pero todos sentíamos lo mismo. A las 4 de la mañana pasó lo que ya no podía ignorar, y es que el elevador de servicio bajó solo. Yo estaba frente a él. Nadie lo había llamado y las puertas se abrieron despacio, pero lo más extraño es que no había nadie adentro, ni camillas, ni personal, no había nadie. El elevador se quedó ahí abierto, esperando algo. Sinceramente no quise entrar, y no por miedo, sino porque algo dentro de mí dijo que no. Así que presioné el botón para cerrarlo y regresé caminando rápido a la estación. El resto del turno se fue lento, pero nadie habló de lo que pasó. Pero todos estábamos tensos y algo desconcentrados. Y al amanecer, cuando llegó el relevo, uno de los compañeros de la mañana nos preguntó por qué ciertas áreas estaban abiertas y con las luces encendidas. Nadie supo qué responder en ese momento. Y antes de irme, pasé por el vestidor y mientras me cambiaba, escuché de nuevo pasos en el pasillo, pero esta vez no volteé. Me cambié rápido y salí sin averiguar más. Pero desde ese día pedí cambio de turno, y no porque crea en fantasmas ni porque me haya pasado algo paranormal. Lo pedí porque entendí algo muy simple, y es que de noche el hospital no duerme, y hay cosas que se mueven sin que nadie las controle. Hasta hoy sigo trabajando ahí, pero solo de día, y cada vez que alguien me dice que el turno nocturno es tranquilo, yo solo me río, porque hay noches en las que el hospital parece estar más activo que en el turno del día, y no por accidentes, sino por cosas extrañas que pasan ahí, pero que simplemente no tienen explicación. Si te están gustando los relatos, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad. Sin más, continuamos. Yo entré a trabajar al rastro municipal hace muchos años, y no fue por necesidad urgente ni porque tuviera otra opción. Más bien, era que mi papá ya había trabajado ahí, y dentro de lo que cabe, era un empleo estable, seguro, con turnos largos, sí, pero era seguro. A mí siempre me tocó el turno nocturno, y la gente piensa que el rastro es puro caos, que hay sangre y ruido todo el tiempo, pero de noche es todo lo contrario. Cuando cierran operaciones, el lugar queda casi en silencio. Los corrales vacíos, las líneas de trabajo limpias y el olor todavía presente, aunque no haya animales. Es un silencio raro, pesado, como si el lugar estuviera activo, aunque nadie estuviera. Mi trabajo era sencillo, era la limpieza profunda y revisión de áreas. Era barrer, lavar, asegurar que todo quedara listo para el día siguiente. También nos tocaba reportar cualquier cosa extraña, puertas abiertas, fallas, ruido, lo normal, cualquier cosa extraña. Las primeras semanas todo fue tranquilo, cansado pero normal, hasta que empezaron los reportes de las cámaras. Y es que el supervisor nos avisó que el sistema marcaba movimiento después de la medianoche. Al principio pensamos que eran gatos, ratas o errores del sensor. No sería la primera vez. El problema fue que el movimiento no apareció en los pasillos exteriores, sino dentro de los corrales cerrados. Un corral vacío no debería detectar nada, ni animales, ni personas. Aún así, las cámaras marcaban actividad casi todas las noches, y siempre a la misma hora, entre las 2 y 3 de la mañana. Así que nos pidieron que estuviéramos atentos,
que si veíamos algo raro avisáramos de inmediato. Nadie le dio mucha importancia, la verdad, hasta que nos tocó verlo. Y es que una madrugada, mientras trapeaba cerca de los corrales, escuché el radio del compañero que estaba en la caseta ponerse tenso. Me llamó por mi nombre y me pidió que regresara. Su voz sonaba normal. Cuando llegué, estaba revisando las cámaras con otro supervisor y me hicieron señas para que mirara la pantalla. Y en una de las cámaras se veía claramente el movimiento, y no era una sombra rápida ni algo borroso, sino que se veía como si alguien caminara entre los corrales, despacio, tranquilo, como quien conoce el lugar. El problema era que ahí no había nadie, así que revisamos las demás cámaras, pero en ellas no se miraban entradas forzadas, no había personas en los pasillos, todo estaba normal, no había nada fuera de lugar, solo ese movimiento dentro del área cerrada. Ve a revisar, me dijeron. Yo no quería ir, pero era mi trabajo, así que agarré la lámpara y me fui. El lugar estaba exactamente como debía estar, vacío, limpio y en silencio. No había huellas, no había puertas abiertas, no había nada fuera de lo normal. Regresé y lo reporté. Pensamos que era una falla del sistema, pero no paró. Y es que noche tras noche, las cámaras seguían marcando lo mismo, el mismo movimiento humano, siempre a la misma hora, y a veces en un corral, a veces en otro, nunca dos al mismo tiempo, como si alguien estuviera haciendo rondines. Pero un día, un supervisor nuevo decidió revisar grabaciones viejas. Quería compararlas. Mientras revisaba los videos, se quedó callado y nos pidió que nos acercáramos, y en la pantalla se veía una figura más clara que otras veces. Se miraba una silueta reconocible, la postura y la forma de caminar. En ese momento, uno de los compañeros murmuró un nombre. Era un trabajador que había fallecido años atrás, en un accidente laboral. Todos lo conocían, pero nadie dijo nada durante varios segundos. El supervisor apagó la pantalla y nos dijo que no comentáramos nada de esto, pero era imposible no comentar sobre el tema, por lo que el chisme se esparció por todo el área, y a partir de ese día, nadie quería revisar las cámaras y nadie quería quedarse solo. Los turnos se sentían más largos, más pesados, los ruidos parecían más claros y de vez en cuando se escuchaban pasos donde no deberían de haberlos, y puertas que se abrían solas, pero pues ni modo, uno tenía que aguantar por la necesidad del trabajo. Y una madrugada, mientras limpiaba, escuché el sonido inconfundible de unas botas sobre el piso mojado. No corrí y no grité, simplemente me quedé quieto, escuchando y alerta. El sonido pasó detrás de mí y se fue. No vi nada, pero supe que no estaba solo. Poco después, varios pidieron cambio de turno, otros renunciaron y la administración nunca dio una explicación. Solamente dijeron que eran fallas del sistema, que eran sensores viejos y cámaras mal ubicadas, pero pues nadie creyó eso. Yo aguanté un tiempo más, hasta que una noche al salir vi las luces del área de corrales encendidas. Yo estaba seguro que las había apagado, pero no quise averiguar, así que regresé para apagarlas de nuevo. Pero sinceramente ya no quise aguantar más, por lo que no volví al día siguiente. Y no digo que haya fantasmas ni cosas así, no me gusta usar esa palabra, solo que hay lugares donde se trabajó tanto que las malas vibras quedan ahí en ese lugar, y sinceramente no quisiera que algo malo me pasara a mí. Me llamo Rodrigo, pero en el camino me dicen el Capi. Llevo más de 20 años trepado en un Kingboard, recorriendo de noche la ruta del Pacífico. Pero esa noche del 12 de enero del año 2022, mi mundo cambió para siempre. Eran las 10 de la noche cuando sonó mi celular. Era mi esposa Miriam, pero lo extraño era que su voz se escuchaba un poco apagada,
como si hablara de una casa vacía, y solo me dijo: regresa ya, por favor. Se escuchaba desesperada y no me dio ninguna explicación, no se escuchó ningún llanto, solamente me dijo esa frase. Pero lo más raro que se me hizo es que Miriam nunca me llama cuando voy trabajando y voy cargado. Así que sin pensarlo, di vuelta en una brecha de terracería rumbo a la ciudad de Constitución. El tráiler rugía como si también supiera que algo no andaba bien. Intenté marcarle desesperado a Miriam, pero nada, solo me mandaba buzón directamente, por lo que cada kilómetro que pasaba era más fuerte la ansiedad que tenía y los pensamientos malos aumentaban. A las 11:55 llegué al ejido de Toba, mi casa. Tenía la puerta abierta, algo muy extraño. Estaba oscura, se escuchaba un silencio aterrador. Se miraba como si estuviera abandonada. Bajé de inmediato, dejé el motor encendido y al entrar a mi casa solo había un desastre. La sala estaba volteada, todo regado, y yo desesperadamente gritaba su nombre, pensando lo peor. En la recámara, las sábanas colgaban como si alguien se hubiera rendido allí, pero no había nadie. La casa estaba vacía, como vuelvo a repetir. Saqué mi celular nuevamente y marqué al 911. Pero en eso entró una llamada de un número desconocido. Contesté de inmediatamente y un tipo al otro lado de la línea con un acento de la capital se identificó como el agente de la Guardia Estatal. Señor, su esposa Miriam falleció el día de hoy, a las 7 de la tarde, en un accidente fatal. En ese momento se me nubló la vista, pues yo había hablado con ella 3 horas después. Yo la había escuchado, pero el agente repitió el punto exacto del accidente y colgó. No dijo más, así que de inmediato me fui a la morgue. Y lamentablemente era ella, sin duda alguna. Su pelo cobrizo y su tatuaje, el anillo que yo mismo le hice con un pistón viejo. Todo estaba ahí, no había duda que era ella. Pero la llamada, ¿quién me había hablado esa noche? Ese fue el pensamiento que tuve de inmediato, pues, como repito, había hablado con ella 3 horas después. Pasaron 2 días, hice el velorio y decidí volver a trabajar, pues las deudas del tráiler no se iban a pagar solas y tenía que seguir mi vida. Cargué verdura para Ensenada y pues también me tranquilizaba estar en la carretera, ya que me gustaba, era mi pasión. Hasta que a las 12 de la madrugada, en pleno desierto, el estéreo se prendió solo. Se escuchó una estática y luego su voz: Capi. Me quedé en shock y frené en seco. El tráiler se sacudió de lo intenso que frené. Apagué el estéreo, lo desconecté totalmente, pero aún así lo volví a oír. Volví a oír esa voz que decía Capi. Un hormigueo se me subió por la nuca, así que aceleré asustado y descontrolado, y no paré hasta llegar a la estación de Oasis del desierto. Pedí un café y un trailero colega se me acercó y me preguntó: ¿y la doñita que venía contigo? La vi bajarse hace rato. Me quedé quieto y no respondí nada, solamente me quedé serio, como repito. No hice caso y subí a mi tráiler. Pero algo extraño pasó, pues el asiento del copiloto estaba hundido, como si alguien hubiera estado ahí sentado. A los días fui con don Hilario, un curandero que espanta sombras, y le conté todo lo que me había pasado. Él me dijo que no era mi mujer, que era un mal que la había matado a ella y que había usado su voz para que yo también tuviera un accidente. Pues según él, la transpeninsular es una grieta magnética. Cuando alguien muere de golpe, un mal se apodera de esa alma en pena que queda a la deriva, por lo que ese mal se me había pegado a mí
usando a mi esposa Miriam como anzuelo. El señor don Hilario preparó un samuero con copal, sal y algo que parecía cuero de víbora. Lo quemó en la cabina, me dio un medallón de obsidiana y me dijo: si se rompe el medallón, frena de inmediato y reza. Esas fueron las indicaciones que él me dijo. Así que salí esa misma noche a las 12:18. Las luces del tablero parpadearon y en el retrovisor por un segundo vi a Miriam, con su ropa sucia, mirada vacía, pero a los segundos desapareció. Al revisar el medallón estaba agrietado, así que me detuve de inmediato y me puse a rezar a la orilla del camino. Pero mientras estaba rezando, sentí unos pasos detrás de mí, por lo que no hice caso y no volteé, y repetí lo poco que recordaba del Padre Nuestro. El resto del viaje fue un tormento, pues las grietas del medallón crecían como telarañas. Al llegar a mi destino, fui directo a una iglesia. Le conté al padre lo que había pasado y el padre me dijo algo que aún recuerdo bien. Me dijo: perdona aunque no sepas a quién, pues esa cosa se apega a tu rabia, a tu sed de venganza. Esa noche, en un motel, mientras descansaba, escribí en una hoja de papel: perdono al responsable y dejo ir mi rabia. Lo firmé y lo quemé, y desde esa noche el medallón dejó de romperse. Pero esta historia paranormal no acaba aquí. Días después, el GPS se volvió loco, pues marcaba una ruta que nunca había transitado. El lugar que me indicaba se llamaba Camino Viejo a Las Palomas, así que lo seguí normalmente, y algo increíble pasó. Al fondo del camino estaba el vento blanco de Miriam volcado. Era real, por lo que rápido me acerqué, y dentro no estaba el asiento del conductor, solo había un hueco negro con olor a aceite viejo, y de la nada el medallón se hizo trizas, y entonces, detrás de mí, un aliento seco y una voz distorsionada dijo: no avances. Por lo que asustado me alejé de inmediato, y en el suelo increíblemente estaba su anillo. Lo tomé, sentí una paz rara, como si alguien me dijera basta. Aún sin entender lo que estaba pasando, regresé al tráiler y empecé a revisarlo, pero todo estaba normal. Y desde que sucedió eso paranormal, mi vida volvió a la tranquilidad y a esa paz que tanto deseaba. Hoy sigo manejando, pero ya no duermo solo en cualquier lugar. Saludo a cada trailero que veo, y cuando paso por la tolva, toco el claxon 3 veces en señal de respeto, esperando que ese mal ya no vuelva a mí. Muchas gracias por dejarme compartir mi historia contigo, Zuno. Espero les haya gustado. Si te gustaron los relatos, por favor, háznoslo saber con un comentario y un like. Y también comenta desde dónde nos estás viendo, para que esto siga creciendo. No olviden compartir el video con sus amigos y familiares, para que el miedo se siga esparciendo. Yo soy Zuno y nos vemos en la siguiente historia. Muchas gracias.